Buenos días tengan todas y todos ustedes. En nombre de la Escuela de Economía, el Instituto de Estudios en Población y la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional, les damos la más cordial bienvenida. El presente es un homenaje cargado de valores de juicio a partir de los que rendimos gratitud al magisterio del más grande filósofo del siglo XX, del que Enrique Dussel se refiera en términos criterio compartido por cada una y uno de sus discípulos diseminados por toda América Latina y Europa, ampliando los horizontes lingüísticos y culturales atravesados por la utopía común de la emancipación. Con paciencia, sutileza y mucha sofisticación, el doctor Hinkelhammer dio continuidad a la crítica de la religión, que para el Marx de 1843 había llegado a su fin, para retomarla como crítica a la idolatría, para confrontar a todo Dios del cielo y de la tierra que no reconozca que el ser humano es el ser supremo para el ser humano. Franz, como nos referimos a nuestro maestro, coordinador, compañero y amigo, cultivó entre las y los suyos vocación hacia el trabajo arduo, el compromiso honesto, desinteresado y sincero y de recuperar el imperativo categórico de Marx, según el cual se debe echar por tierra todas las relaciones en que el ser humano sea un ser humillado, sojuzgado, abandonado y despreciable. Desde Brasil, Chile, Bolivia, Colombia y Venezuela, atravesando el istmo centroamericano desde Panamá, Costa Rica y El Salvador, el pensamiento de Franz Hinkelhammer gozó de amplia recepción. Asimismo en México, Cuba, Argentina y su natal Alemania. El pensamiento de Franz se cultivó entre las y los pensadores críticos del sur global y gozó de años de florecimiento en el grupo de pensamiento crítico que él mismo coordinó y que tuvo nacimiento no es sino en otra casa de enseñanza como la Universidad Nacional. Y es que nuestra universidad no es necesaria por discurso, retórica o pose. Es necesaria porque en ella se produce el pensamiento crítico más sofisticado, producto del encuentro de decenas de pensadores que han hallado en ella tierra fértil donde sembrar sus sueños e ilusiones. Las de Franz tenían que ver con la emancipación del ser humano. Con este sentido homenaje, compartimos con ustedes nuestra profunda tristeza, esperanzada en el presente y futuro de nuestra especie, para que ella tenga la capacidad de transformar sus instituciones y ponerlas al servicio del ser humano, y no en el sentido contrario. Nuestra tristeza esperanzada está fundada en la utopía, mas sigue, en este momento temprano, siendo eso, tristeza profunda, sentida, llorada y en cercanía entre las y los nuestros, deseándole a su familia fortaleza para superar la partida física de su padre y esposo. El cariño que le hemos tenido a su papá ha sido extensiva a toda su familia. Su familia guarda entre las y los miembros del grupo de pensamiento crítico el cariño sincero de quienes lo integramos. La tradición aymara, en la cual tuvo también influencia el maestro Hinkelhammer, piensa la partida física como un momento de la muerte, mas no muere aquel que es recordado. A Franz no solo lo recordaremos por años en el plano del cariño sentido, sino por su vigencia crítica en el presente tiempo histórico. A Franz lo trabajaremos en el sur global durante décadas por venir con la esperanza de honrar a nuestro maestro, no para copiarle, sino junto a él continuar nuestro camino. De parte de quienes fuimos tus discípulos, no te deseamos otra cosa sino un buen viaje en tu camino a la eterna liberación, querido maestro. Larga vida a la crítica, larga vida a la utopía, larga vida a tu memoria, querido maestro. En esta mesa compartimos con nuestra decana, la doctora Marta Sánchez López, quien de seguida nos va a dar unas palabras. Compartimos la misma mesa discípulos del doctor Franz Hinkelhammer. Algunas veces lo llamaremos Franz, es el cariño que le tenemos a nuestro maestro, nos dio para esos permisos y de alguna forma si nos escuchan referirnos así a nuestro maestro no es nunca por irrespeto, sino todo lo contrario, por cercanía y cariño
El doctor Norman Solórzano nos acompaña también en la mesa. En su momento lo presentaré como corresponde. Y el doctor Henry Mora nos acompaña también en la mesa y en su momento oportuno daré la presentación pertinente. De seguida vamos a tener las palabras de nuestro decana que nos va a ofrecer una bienvenida. Muchas gracias de momento. Bueno, buenos días a todas y todos. En realidad, compartir un momento así siempre genera, creo que muchas contradicciones. La primera contradicción que yo tuve cuando don Norman, junto con don Andrei y doña Jensi, que son las personas de las direcciones de las escuelas de Sociología, Economía y del IDESPO, me invitan a estar el día de hoy acá, yo decía, ¿y por qué yo? Bueno, diremos por el protocolo, ¿verdad? Pero más allá del protocolo, incluso ayer que leía un poco lo que quería compartirles, se me venían a la mente una serie de anécdotas y de presencias, de diálogos. Yo decía, ¿cómo ordeno todo esto? Y no sería yo, no es justo que sea yo quien me refiera a Franz, tomando en cuenta que hay muchísimas más personas que tienen tal vez una, un legado directo, una relación más directa, algún conecte, ¿verdad? Y si por anécdotas decimos o creemos que deberíamos de hablar, creo que no terminaríamos haríamos una jornada de anécdotas, de estudio y de reflexión. Cuando alguien parte, trasciende físicamente, pues por supuesto que nos solidarizamos profundamente con las familias, pero los amigos y las amigas quedamos también como en una serie de orfandad, ¿verdad? Como algo así. Incluso en ese momento cuando me entero, yo hago un mensaje de pésame para Henry y para Norman, y no tenía el número de Ernesto, pero yo creo que era una forma sentida de decirle a estos amigos, gente cercana, porque al final todos necesitábamos también de ese pésame por lo que estábamos sintiendo. Incluso hace 15 días falleció un colega puertorriqueño que nos ha acompañado mucho desde la psicología de la liberación y todo lo que tiene que ver con psicología política. Y así fue, nos despedimos en septiembre pasado y nos íbamos a ver hace 15 días y no fue posible. Y yo me sentí muy, muy agradecida por los mensajes de solidaridad hacia mí, porque yo también estaba sintiendo esa pérdida. Más allá de esa pérdida, como digo, física, creo que la tarea que tenemos es cómo también acá ese legado y ese recuerdo y ese diálogo y esa pregunta constante nos hace seguir sintiendo viva la memoria de Franz. Y esa es la invitación que quisiera hacerles. Saludo muy, muy especialmente, me encanta que haya estudiantes acá. Están aquí compañeros de la Federación de Estudiantes, Claret, Augusto, si hay alguien más, por favor, me disculpan. Bienvenido, don Carlos Bueso, compañero exdecano. Por allá veo compañeros de la Escuela de Economía, a doña Rocío, a Andrei, don Alexis, coordinador del doctorado y que fue también parte de la obra, el camino que Franz también recorrió, a sus queridas familiares que están por acá, compañeros y compañeras todas también, veo a doña Shirley, veo a Leonela, veo a Laura del IDESPO, por allá veo a Vilma, por atrás, y por supuesto a Henry, a Norman y a Ernesto, que no dudo que ese nudo en la garganta todavía sigue. Yo quisiera referirme que desde el decanato de la facultad, este homenaje póstumo a este maestro y amigo trata de valorar esta trayectoria vital e intelectual del compañero Franz Hinkelhammer como un ejemplo de constancia.
de rigor, de ruptura innovadora y apuesta teórica, guiado siempre por el ansia de humanidad. A la vez representa una provocación y reto para quienes nos dedicamos a las ciencias sociales y a tratar de comprender nuestro mundo, para lo cual él nos ha aportado claves fundamentales. Nuestra Facultad de Ciencias Sociales tiene en Hinkelhammer uno de sus maestros y referentes más conspicuos, pues prácticamente él ha estado presente en nuestras aulas e historias desde su llegada a Costa Rica en 1976, cuando nuestra facultad estaba dando sus primeros pasos. No en vano, el próximo año vamos a celebrar los 50 años de la facultad. En lo personal, también lo pude conocer y aprovechar sus clases cuando cursé el doctorado de Ciencias Sociales en la primera promoción. He aquí parte de mi staff de profesores. Y tuve la dicha de que cuando gané el examen de candidatura en un CGA que había, fue el mismo Franz, me entregó el certificado que me daba el título de doctoranda. Y hay una foto perdida por allí que trataré de recuperarla. Así fue como conocí más de su pensamiento y su admirable humanidad. Hoy su partida deja un sentimiento, como les dije, de orfandad, sobre todo en estos tiempos cuando se requieren voces críticas, valientes y visionarias como la suya, pero también nos plantea el reto de seguir profundizando, conociendo y desarrollando y hasta corrigiendo sus aportes. Gran tarea. Y como recuerdo imperecedero de la Facultad de Ciencias Sociales, hemos elevado a nuestro Consejo Universitario la solicitud para que este espacio, esta sala de conferencias, adopte el nombre de Auditorio Franz J. Hinkelhammer, además de nuestro compromiso de reactivar la Cátedra de Pensamiento Crítico Franz Hinkelhammer. Por eso, a su familia aquí representada en algunas de sus hijas, Katy, Marisela, Vilma Paula, les decimos gracias por haber compartido a Franz con tantas y tantas generaciones de cientistas sociales que hoy rendimos homenaje y continuamos su larga reflexión y conversación. Este mes llamado Patrio, y que debería ser para mi gusto todo el año patrio, el año de recuperación de esa conciencia crítica, nos debe recordar con mucha más razón nuestra misión como universidad y como comunidad universitaria. Dirán que soy una ilusa, pero no puedo evitar que sigamos emocionándonos y esperanzándonos cantando el himno el 15 de septiembre o la patriótica costarricense, porque lo que tenemos que hacer es volver a ver ese texto y realmente cantarlo, pero con otro sentido, ¿verdad? Con el sentido crítico que nos merece. Gracias a todos y todas por venir. Esta es su casa, la casa que fue de Franz, y el mejor regalo y homenaje que podemos hacer a su memoria es seguir reflexionando y produciendo en honor de su legado. El duelo es algo muy íntimo, y ante el dolor por la pérdida física, permitámonos reír y sentirnos dichosos y dichosas por haberle conocido y leerle, y hacer de cada lectura y enseñanza una acción. Muchísimas gracias. Estaba concentrado en mantener mis sentimientos ahora que arrancaba y se me olvidó agradecer a las unidades que han hecho este homenaje posible. El doctorado de Ciencias Sociales de la UNA, su coordinador está aquí presente, gracias querido compañero Alexis, la Escuela de Sociología, que nos hace extensivo un cordial saludo, nuestra directora Jensi Vargas, que no pudo estar aquí por motivos diversos, a la Escuela de Economía, por supuesto, muchísimas gracias querido compañero Andrei por su gentil tarea de ponerse al favor de lo que juntos y juntas producimos, y al Instituto de Estudios en Población de la Universidad Nacional. Presento de seguido al doctor Norman Solórzano Alfaro, jurista académico investigador, licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, cuenta con un doctorado en Derecho,
por la Universidad de Pablo de Olavide, Sevilla, España, y un doctorado en educación con énfasis en mediación pedagógica por la Universidad de La Salle, Costa Rica. Es docente en la Universidad de Costa Rica desde el año 1996, y en la Universidad Nacional desarrolla su actividad de investigación desde el año 2003. Fue co-creador y coordinador del doctorado de Ciencias Sociales de la UNA, vicerrector de docencia de esta misma casa de enseñanza, y actualmente sirve como director del Instituto de Estudios en Población. Ha sido invitado a dictar cursos y conferencias en universidades diversas en México, España, Colombia, Bolivia, Brasil. Ha participado en diversos proyectos de investigación en los ámbitos de administración de justicia, criminología crítica, derechos humanos, política, democracia, educación, etc. Norman, por dicha, en ese sentido ha seguido a su maestro. Es bien prolífico en esa área. Asimismo, cuenta con una producción bibliográfica de más de 25 trabajos propios que aparecen como artículos en revistas o cocapítulos en libros colectivos, más de 40 trabajos publicados en autoría conjunta y 2 libros individuales en materia de derechos humanos, teoría y filosofía del derecho, epistemología y temas relacionados a la agenda del desarrollo, entre otros. De seguido, las palabras en relación a la vida de Frank Hinkelamer por el doctor Norman Solórzano. Un saludo muy solidario y muy sentido, señora decana, aquí presente, doctora Marta Sánchez, a los compañeros Henry Mora y Ernesto, a la familia de Franz, sus hijas, aquí presentes, señor ex decano, don Calobueso, compañero Andrei de la escuela, director de la Escuela de Economía y el coordinador del doctorado en Ciencias Sociales, el doctor Alexis. A todos ustedes, compañeras, compañeros, aquí colegas de la Universidad Nacional, muy especialmente a las personas estudiantes que nos acompañan y también a todos aquellos que están tratando de seguir este homenaje a través de la red o que lo podrán también ver en diferido. Me toca hacer, como dijo Ernesto, esa breve reseña vital. Conocí a Franz una tarde de invierno en Sevilla en 1999, pero la vida ya me había hecho seguir su magisterio intelectual desde 10 años antes, cuando en mis búsquedas intelectuales me había encontrado con la luminosa Crítica a la razón utópica, versión del Rey, que me cambió completamente la manera de pensar, investigar y actuar. La misma hora que más tarde, junto con el compañero Juan Antonio Senén, tuvimos la oportunidad de trabajar y colaborar con Franz para su edición ampliada como Crítica de la razón utópica, edición de la española Desclée, y que es el nombre que originalmente el autor había querido. Desde ese momento se estableció una relación de amistad, de respeto y de cariño, como dice la canción. Y Franz me incluyó en su escuela de pensamiento y reflexión, esa de la que formamos parte tantos y tantas en todo el continente latinoamericano de sus pasiones, en su natal Alemania y en su querida España. Hoy, en este homenaje, me corresponde hacer una breve semblanza del itinerario vital de Franz, la cual muchas otras personas mejor que yo podrían hacerla. Por eso solo haré un sencillo recordatorio de algunos momentos de su larga, productiva, luminosa y amorosa vida. Y para ello empiezo por lo fundamental, es decir, por Franz, el hombre, el amigo. Franz Joseph Hinkelamer nació en Emsdetten, en la región de Renania del Norte, Westfalia, Alemania, el 12 de enero de 1931 y nos dejó el pasado 16 de julio de 2023 para continuar su viaje cósmico. Sus primeros años de vida transcurrieron en el contexto de ascenso y consolidación del nazismo en una sociedad movilizada por la guerra y bajo un régimen político totalitario.
Esto lo marcó fuertemente, como muchas veces él lo recordaría en sus conversaciones. Esta experiencia de la sinrazón y la perversión deshumanizante también estuvo presente en muchos otros momentos de su vida, como cuando tuvo que acudir a la embajada alemana en Santiago de Chile en los momentos del golpe de Estado para preservar su vida y la de los suyos y poder salir, también él, a un exilio. Sin embargo, esas situaciones nunca lo llevaron a caer en cinismo nihilista ni en pesimismo derrotista, sino que él se abrazó a la causa de la humanidad, que era la suya, la de su gente querida y cercana. Por eso también disfrutó la vida y vivió el amor. Franz disfrutaba sobremanera conversar. No era la suya una voluntad de enseñar como el que sabe, sino más bien de preguntar, como el curioso que comparte una visión. Y si eso se hacía con una copa de vino, tanto mejor. Vino que alegraba el espíritu y lo movía a tomar la guitarra y cantar cuando lo compartía con sus cercanos y cercanas en íntima complicidad de pensamiento y acción. El dolor tampoco le fue ajeno, con sus pérdidas de personas queridas, o también por las deslealtades de quienes consideraba sus colaboradores e interlocutores. No obstante, poco espacio había en él para el rencor y sí, mucha la tarea por hacer, y esta solo tenía sentido si la compartía con otros y otras. Franz generó vida. La de sus siete hijos, Johannes, Katy, aquí presente, Franklin, Anita, Marisela, también presente, Francisco y Vilma Paula, que nos acompaña hoy. Pero también la vida intelectual de cientos de sus alumnos, discípulos y contertulios. Él veía una extensión de esa vida conversación interminable en la publicación y lectura de sus trabajos, sus libros y artículos. Eran como otros hijos. Por eso le interesaba saber si eran leídos y las reacciones y resonancias que había frente a estos. Pero no por vanidad, sino para continuar pensando, trabajando, descubriendo nuevas preguntas y alumbrando nuevas claves de entendimiento. En fin, parafraseando a otros, siempre tuve la sensación de que a Franz poco le importaba saber que él era Hinkelhammer, el grande, como lo veíamos todos nosotros y nosotras. Esa es la gran humanidad que sostuvo a Hinkelhammer, el maestro, el intelectual. Y esta es la dimensión conocida y compartida por la mayoría de nosotros, de la que se escribe y publica, pero también central en este itinerario vital y en este homenaje. El itinerario intelectual de Hinkelhammer también es un recorrido por los espacios donde vivió, amó y pensó. Así, terminada la Segunda Guerra Mundial y en pleno proceso de reconstrucción de Alemania, Franz Hinkelhammer entró a estudiar en la Universidad de Friburgo en 1950, pasando a la Universidad de Hamburgo y luego a la Universidad de Münster, donde desarrolló sus intereses en las cuestiones económicas de filosofía y teología, que estuvieron siempre presentes en su trabajo y le permitieron centrar su atención en la relación teórica entre ideología y economía. Además, para él, lo teológico no le servía como afirmación e imposición doctrinal externa, sino como horizonte de sentido último de toda acción humana, como dice su traductor al portugués, Silvio Salek Higgins. En 1955 obtuvo una beca que le permitió iniciar sus estudios de posgrado y doctorado en economía en la Universidad Libre de Berlín, los cuales concluyó en 1960. En esta universidad se mantuvo como asistente de investigación hasta 1963. Durante ese periodo, nos lo recuerda Enrique Dussel, la investigación de Hinkelhammer lo conduce a descubrir que el socialismo real y el capitalismo constituyen dos proyectos de dominación que responden a la misma racionalidad instrumental moderna. El proyecto socialista se propone la dominación de la naturaleza, mientras el proyecto capitalista se propone la dominación de la naturaleza y del ser humano. Con ello, también
plantea Hinckelammer una seria crítica al sistema soviético, lo que hace que su presencia en el Instituto Europa Oriental se volviera insostenible. Por otra parte, el interés de Hinckelammer por Latinoamérica fue temprano, pues a partir de los 17 años, como señala otro amigo y colaborador Yamandú Acosta, Hinckelammer empezó a interesarse por nuestra historia y a leer sobre acontecimientos como la conquista de México, en la que resaltaba la figura de Hernán Cortés, y las guerras de independencia con la presencia de próceres como Simón Bolívar. Este hecho llevó a que la Fundación Konrad Adenauer le ofreciera trabajo en Chile en calidad de profesor de Sociología Económica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, por lo que en 1963 se asienta en Santiago de Chile. Primero trabajó en la Escuela de Sociología y en el Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales, y luego se trasladó al Centro de Estudios de la Realidad Nacional. En 1968 se separó de la Democracia Cristiana y empezó a militar en el Movimiento de Acción Popular Unitaria, más conocido por su acrónimo MAPO, Partido Político de Izquierda, fundado en mayo de 1969. De esta forma se dio el acercamiento de Franz Hinckelammer a la coalición política de la Unidad Popular. En ese contexto y trabajando desde el CERN, publicó en 1970 dos de sus obras imprescindibles, Dialéctica del Desarrollo Desigual e Ideologías del Desarrollo y Dialéctica de la Historia, pero de esto Henry Mora conversará más adelante. En 1973, por motivo del golpe de Estado en Chile, perpetrado por las fuerzas militares encabezadas por Augusto Pinochet, de lo cual se están cumpliendo 50 años, se vio obligado a dejar ese país y retornar a su natal Alemania. No obstante, su querencia profunda por Chile nunca cesó, y ese tiempo vivido en el país austral y las experiencias tenidas siempre estuvieron presentes en su conversación y en sus obras. A su retorno a Alemania, se incorporó como profesor visitante en el Instituto Latinoamericano de la Universidad de Berlín hasta 1976. Pero su pasión por Latinoamérica lo hizo retornar en 1976. Esta vez para establecerse definitivamente en Costa Rica, con un breve periodo de su estancia en Honduras entre 1978 y 1982, cuando se desempeñó como director del posgrado en Política Económica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En Costa Rica, junto con Hugo Asman y Pablo Richard, fundó el Departamento Económico de Investigaciones, desde el cual ejercería su magisterio intelectual y desarrollaría su obra en los siguientes 30 años, hasta 2006, cuando tuvo que dejar ese espacio y con ello se abrió una herida en su corazón, la cual, sin embargo, en los años posteriores pudo restañar y seguir colaborando. En el DEI, Hinckelammer recibió a muchos pensadores y pensadoras de distintas partes del mundo. Además, ahí imaginó y escribió muchos de sus textos. Pero otros espacios también muy queridos por él eran los encuentros anuales a los que acudía con mucha ilusión en Suiza, con sus amigos de habla alemana, donde exponían sus reflexiones y donde surgieron muchas de sus intuiciones y elaboraciones. Estos encuentros lo revitalizaban y fueron las cosas que más extrañó en sus últimos años. En lo cotidiano, Hinckelammer compartía sus labores también con la docencia en la Universidad Nacional y en la Universidad de Costa Rica, donde también sembraría las semillas de su humanismo y pensamiento crítico. Su presencia en estas universidades se mantuvo prácticamente durante todo el resto de su vida. Estos fueron algunos de los lugares donde Hinckelammer ejerció y proyectó ese magisterio que a tantos y tantas nos ha transformado y nos ha enrolado en su gran proyecto intelectual. Esto lo reseña Estela Fernández cuando nos dice:
Alejado del DEI a partir de 2007, Franz Hinkelamer continúa su tarea de investigación y docencia en Costa Rica, donde mantiene vínculos institucionales con la Universidad de Costa Rica, donde dicta periódicamente seminarios de posgrado y fundamentalmente con la Universidad Nacional de Costa Rica, la UNA. En 2008, Hinkelamer fundó con un puñado de colaboradores el Grupo de Pensamiento Crítico, asociación sin fines de lucro formada por numerosos profesores, investigadores y estudiantes costarricenses a los que se fueron uniendo otros latinoamericanos. Muchos de sus integrantes habían participado en décadas anteriores del Seminario de Investigadores, realizado anualmente en el DEI por un periodo de 4 meses. Este espacio multidisciplinario donde convergen economistas, filósofos, sociólogos, juristas, educadores, escritores y artistas, nació en estrecha coordinación con la Cátedra de Pensamiento Crítico Franz Hinkelamer, fundada en el año 2007 en la Universidad Nacional. Hasta ahí las palabras de Estela Fernández. En esta última etapa de su vida, que abarca casi la veintena de años, Hinkelamer siguió colaborando en diversos espacios en los que sobre todo disfrutaba compartir con estudiantes. Es la época en la que va a alumbrar su segunda crítica, la crítica a la razón mítica, y la formulación de su humanismo a la praxis que viene aparejada y como sustento de sus 2 críticas. De nuevo, de esto nos hablará Henry más adelante. Un detalle de la personalidad de Franz Hinkelamer era su renuncia a ser el centro de atención. Él lo que quería era conversar y que se discutieran sus ideas e intuiciones. Sin embargo, aceptó honores más que merecidos como posibilidad de que estas ideas se conocieran y discutieran. Por eso es relevante mencionar ahora algunos de esos honores y reconocimientos. Entre los muchos que recibió en vida se cuentan, en 2003, el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría, otorgado por el Ministerio de Cultura de Costa Rica. En 2006 fue galardonado con el Premio Libertador del Pensamiento Crítico, entregado en Caracas por el presidente venezolano Hugo Chávez. En 2008 se fundó la Cátedra de Pensamiento Crítico Franz Hinkelamer en la Universidad Nacional de Costa Rica y en torno a ella se crea también este grupo de pensamiento crítico. Ha recibido o recibió el doctorado honoris causa en diversas universidades. En 2002 en la Universidad Nacional, en esta casa. En 2005 por la Universidad Unibrasil. En 2007, la Universidad Bolivariana de Venezuela le otorga el doctorado honoris causa y la Universidad de Habana lo hace en el 2013 y la Universidad Nacional de Cuyo en 2015. Desde el 2018, y para facilitar la lectura de sus trabajos, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, a través del Departamento de Filosofía y la Biblioteca Florentino y Duarte, y con el trabajo del compañero Carlos Molina, ha puesto a disposición de todas las personas una colección virtual Franz Hinkelamer que garantiza el acceso y tiene casi la totalidad de la obra de Franz, con textos en español, inglés, alemán, portugués e italiano. Y también el Consejo Latinoamericano de Ciencias, Flaxo, puso a disposición de manera gratuita parte de su obra en formato digital. Y para terminar, quiero compartir algunos fragmentos de otras personas que se han referido a Franz desde antes de su partida y también con motivo de estas. Por ejemplo, en el día de su deceso, o por cuenta de desde la redacción del Semanario Universidad se dice: la partida reciente del enorme intelectual, filósofo y economista Franz Hinkelamer es un hecho que, por comprensible que sea, no deja de resentirse por la falta que nos hace su tino y lucidez de pensamiento crítico en el marasmo hacia el que avanzamos inexorablemente como sociedad. Pero además por la calidez de su persona, su gran sentido del humor y su humanismo, un lujo que hubiera escogido Costa Rica como su casa por tantos años y que desde aquí divulgara su pensamiento de nivel universal. Otro amigo desde Chile, Jorge Vergara,
escribe de él: indudablemente, Franz Hinckelamert es uno de los investigadores sociales más importantes de América Latina. Esto se manifiesta no solo en la difusión de su obra, la publicación de sus libros en Europa y en nuestro continente, sino también en el creciente reconocimiento de sus aportes por importantes investigadores, científicos sociales, teólogos críticos y filósofos latinoamericanos. Juan José Bautista, de quien tenemos grata memoria, decía: la obra de Hinckelamert permite justamente entender cómo el cientista social latinoamericano, con pretensión crítica, perdió el horizonte crítico al caer acríticamente en los prejuicios de la modernidad. Es decir, al asumir ingenuamente el modelo trascendental de la modernidad como si fuese el modelo ideal por excelencia, cuando en realidad no lo es. Pero para entender este diagnóstico, primero hay que entender la obra de Hinckelamert. Juan José nos sigue dejando tarea, la cual, a juicio nuestro, no ha sido entendida ni difundida no solo por los prejuicios típicos de nuestros cientistas sociales, sino por la dificultad y complejidad de su obra. El amigo Raúl Fornet Betancourt, otro colaborador de Franz, decía: el diálogo interdisciplinario de la teología latinoamericana con otras ciencias es parte de todo un programa de trabajo que ya cuenta con unas vías institucionales y organizativas sólidas. Lógicamente, no se debe silenciar en este contexto la importancia decisiva de la obra de Franz J. Hinckelamert para el fomento del diálogo interdisciplinar de la teología latinoamericana, especialmente con la economía y la política. Su obra sería, por cierto, la mejor base para mostrar en un estudio detallado la transformación de la racionalidad teológica en y a través de la interacción con la economía. Y los últimos, porque son también testimonios muy cercanos y a cuenta también de su exceso, Juan José Tamayo, teólogo español, escribe: con el fallecimiento de Franz Hinckelamert el 16 de julio en San José, Costa Rica, he perdido a un amigo entrañable y la teología de la liberación pierde a una de las voces más lúcidas y autorizadas del pensamiento crítico latinoamericano, que fue capaz de articular armónicamente 4 campos de reflexión y análisis, no siempre bien avenidos: la filosofía política, la economía, la sociología y la teología. A esto cabe añadir su gran humanidad, su sentido de la amistad, su trabajo exquisito y su solidaridad sin límites con los sectores populares más vulnerables de la población mundial. Considero a Franz Hinckelamert un luminoso ejemplo de amor político eficaz, del que hablaba y puso en práctica Camilo Torres. También otro colaborador de Franz, Elio Gallardo, escribió: en este recién pasado mes de junio falleció Franz Hinckelamert, alemán de nacimiento, pero también latinoamericano por elección personal. Digamos que Franz fue siempre correctamente obstinado, como deben serlo quienes, como él, desean un mejor mundo para todos, donde la libertad, goce y dignidad de cada uno nutra o promueva la libertad, goce y dignidad de cada otro. Este tipo de pensar, sentir, es el que lleva a imaginar que el catolicismo de Hinckelamert no fue nunca excesivamente ortodoxo. Las verdaderas divinidades así lo han comprendido. Cuando se me invitaba a hacerme cargo de la realidad política de América Latina en el DEI, supongo que la invitación tuvo como protagonista a Franz Hinckelamert. La posibilidad de poder dialogar y discutir con muchos sectores y movimientos políticos latinoamericanos, todos ellos con raíz popular, transformó mi exilio en proyectos, esperanzas y argumentos. Gracias, Franz, y hasta la victoria siempre. Y por último, otro de sus grandes amigos, Enrique Dussel, también escribió: Franz Joseph Hinckelamert es el más grande pensador crítico latinoamericano contemporáneo.
Su obra deja al descubierto el fundamento ideológico, fetichista y de dominación del proyecto civilizatorio de la modernidad, así como la irracionalidad de su razón instrumental y científica, principales responsables de la profunda crisis en la que se encuentra la humanidad en el siglo XXI. Durante los años 70, tomamos contacto con él e inspirados en una conferencia suya, escribimos un artículo, dice todavía Dussel, sobre el ateísmo de Marx y los profetas. Luego conversamos largamente sobre ser ateos ante los dioses terrestres. Ahí surgió una profunda amistad y un diálogo que se mantuvo hasta el final. Se puede decir que nuestra filosofía de la liberación, la planteada por Dussel, es discípula de Franz Hinckelhammer. A través de su obra se nos reveló el materialismo de Marx, lo que nos permitió formular el principio material de la ética y de la política. Estas son algunas notas para Franz, que sigue con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Norman. Y compañeros, si es tan amable, vamos a compartir brevemente unas notas que nos comparten en forma de video compañeras y compañeros del grupo de pensamiento crítico que quisiéramos, evidentemente, poner a su disposición. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella como nuestra gota. Franz Hinckelhammer representó para mí un parteaguas en mi vida formativa, gracias a las enseñanzas de el querido y estimado Juan José Bautista. Sin duda, desde que me acerqué a la obra de Franz Hinckelhammer, nunca volvimos a ver la filosofía, las ciencias sociales, el pensamiento crítico latinoamericano de la misma forma. Posteriormente, significó más todavía Franz Hinckelhammer para mí. Tuve la oportunidad de conocerlo, de convivir con él, dialogar, pero más que esto, tuve la oportunidad de tener una relación de complicidad, de trabajo. Nos acercamos y además por esta afinidad tan fuerte que siempre tuvimos, pudimos colaborar en diferentes y diversos proyectos con otros colegas del grupo de pensamiento crítico latinoamericano. Un mensaje a la luz donde esté Frank, a todos los amigos y amigas y compañeras y compañeros que lo acompañamos y que lo llevaremos siempre. Franz fue un maestro, un amigo, un compañero para Cuba y en particular para mí. Conocí a Franz en el año 1999 cuando por vía del Centro Martin Luther King, el amigo Joel Suárez, pude participar en el seminario de investigadores invitados. Ahí lo conocí personalmente, pues ya conocía su obra, principalmente su obra crítica La razón utópica, y tuvimos muchas conversaciones. Agradezco mucho en esos meses que estuve allí, en ese San José lluvioso de Sabanilla, sus largas conversas en su oficina
que me deparaba, respondía a todas mis preguntas, conversamos, y ahí nació un afecto, un intercambio, una amistad. Después fui conociendo a su familia, a Vilma, a sus hijos, a compañeros y amigos comunes, y empezó un caminar que agradezco mucho y que es base sólida de mi formación profesional, de mis convicciones, de mi visión teórica y de mi compromiso político. El 4 de septiembre pasado se recordaba el triunfo de la Unidad Popular en 1970 en Chile, y el próximo 11 de septiembre estaremos conmemorando en América Latina los 50 años del golpe de Estado del dictador y genocida Pinochet, con quien se impuso el neoliberalismo en América Latina. En esa oportunidad, Franz estaba en Chile y luego de unos años, aproximadamente en 1977, escribe Ideología del Sometimiento, en la cual en estos días estuve releyendo algunos de sus fragmentos a partir de esta memoria histórica y a partir de la coyuntura que estamos viviendo en nuestro país, con el avance de fuerzas antidemocráticas, fascistas, radicalmente neoliberales y violentas, con fuerte adhesión por parte de la ciudadanía, lo cual es muy preocupante y a la vez desafiante para nuestras reflexiones. Quisiera compartirle con ustedes un fragmento de esa obra de Franz que me parece que puede ser interesante para repensar y revisar lo que estamos viviendo en este momento en Argentina y en América Latina. En la página 20, según la edición del DEI, Franz decía: desde el punto de vista de la burguesía, el cuestionamiento cuantitativo del más o el menos se transforma en un cuestionamiento cualitativo de las formas de vivir, es decir, de los valores. La burguesía no niega jamás que todos necesitan lo necesario para vivir dignamente, pero levanta la cuestión de los valores. Por eso los profesionales dicen que su trabajo tiene que ser remunerado según su dignidad y su misión social. Los técnicos e investigadores dicen que la ciencia es independiente y que por lo tanto tiene que determinar sus criterios según su libertad científica. Los dueños del capital dicen que los mercados tienen que estar equilibrados y las inversiones tienen que orientarse por el lugar de la rentabilidad más alta. Jamás dicen que quieren el derecho de mantener al pueblo en su miseria. Al contrario, insiste en que quieren asegurar la dignidad humana, la libertad de las investigaciones y la razón económica. No dicen que quieren el hambre para los otros. Hasta se lamentan del hambre y de la miseria. Pero ellos defienden valores y criterios del trabajo y del comportamiento, cuyo producto son esta hambre y esta miseria. Defienden los valores en nombre de los valores en sí. Hola, buen día, somos Gabriel Liceaga, Victoria Martínez y Manuel Cuervo Sola. Estamos en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo y queremos hacernos partícipes en este homenaje a la vida y a la obra de Hinke Lamert. Desde aquí enviar nuestros saludos. Bueno, para muchos de nosotras y nosotros, conocer la obra de Franz fue ingresar al pensamiento crítico latinoamericano, y esto fue gracias a participar en los grupos de investigación que dirige en esta facultad Estela Fernández. Bueno, nos pusimos en contacto con la obra primero de Franz Hinke Lamert, ya en nuestra etapa de estudiante, a principios de los años 2000, y bueno, la profundidad de su pensamiento y la raigambre latinoamericana de su pensamiento nos conmovió siendo estudiantes primero, y después, por suerte, la vida nos dio la oportunidad también de conocerlo personalmente, cuando vino de visita aquí a Mendoza, pero también después en sucesivas visitas que hicimos a Costa Rica, a la universidad y al DEI, bueno, eso nos dio por la posibilidad de también construir una amistad con él y poder
poder disfrutar también de esa amistad, que no es solo intelectual, sino también de los afectos y el cariño que nos unieron a él. Así es, como siempre, entonces muy agradecidos de haber podido dejarnos interpelar y dejarnos conmover por su vida, por su obra. Saludos a todo el mundo y estamos siempre en contacto. Hola, soy Carlos Molina, profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la UCA, en San Salvador, El Salvador. Quiero compartir con ustedes las palabras que dijo nuestro rector, el padre Andreu Oliva, en una presentación que hicimos el 31 de enero de 2018 del Fondo Documental y la colección digital Franz Hinkelamer. Desde hace varios años en la UCA hemos estado construyendo este homenaje a Franz y a su obra, poniendo a disposición de todas las personas la totalidad de sus escritos, sus libros, sus artículos, que se pueden consultar desde cualquier parte del mundo. Esta es la forma como hemos querido hacerlo, y en su momento el rector dijo estas palabras que leo en este momento. Dijo: Franz es un hombre con un corazón rebelde y resistente a los embates de este capitalismo que tanto ha deshumanizado al ser humano y a la humanidad entera. Ha hecho y hace propuestas críticas interesantes que contribuyen a un pensamiento por un mundo distinto y centrado en la persona, en su dignidad y en la búsqueda del bien común. En fin, estas palabras del rector quería compartirles a ustedes en esta ocasión. Y bueno, la colección es nuestro homenaje también, por supuesto, una colección que, por cierto, también hicimos junto con Franz. Les envío un gran abrazo. Mi nombre es Estela Fernández Nadal. Conocí a Franz Hinkelamer en el año 2001, cuando fui a hacer una estancia de investigación en el DEI. Desde la primera clase que nos dio, me sorprendió tremendamente la profundidad de su pensamiento, y a medida que lo fui estudiando, también me sorprendió la complejidad, dado que su pensamiento es una filosofía que abarca muchísimas dimensiones: antropológica, ética, política, metafísica, teológica, económica. Y estoy totalmente convencida que ha sido uno de los filósofos más importantes contemporáneos, y que si no ha tenido ese reconocimiento que se merece, se debe a que escribía en español y vivía en un país pequeño de América Latina. Desde que lo conocí me puse a trabajar en las líneas de pensamiento que él proponía, y sinceramente me considero su discípula. El encuentro con él que tuve fue para mí un reencuentro con la filosofía. Yo era mucho más joven, pero ya estaba formada, y lo que hacía era historia de las ideas latinoamericanas, y con Franz redescubrí la filosofía política. Cuando canta el gallo negro, es que se acaba. Cuando canta el gallo rojo, otro gallo cantaría. Cuando canta el gallo rojo, otro gallo cantaría. Es que yo miento, la canción que yo canto la borra el viento. Ay, qué desencanto, si borrara el viento lo que yo canto. Se encontraron en la arena los dos gallos frente al frente. Se encontraron en la arena los dos gallos frente al frente. El gallo negro es más grande, pero el rojo es más valiente. El gallo negro es más grande, pero el rojo es más valiente.
escribió un mundo. La canción que yo canto la voz al viento, que desencanto sin volar el viento que yo canto. Vamos a dar continuidad. De momento, darle el agradecimiento de nuestra decana haber compartido con nosotros un ratito de su mañana. Tenga usted muy buen día. Nuestra decana se tiene que retirar, así que tenga usted voluntad. Muchas gracias, Marta, por la compañía. Y pues vamos a seguir nosotros nuestra actividad. Vamos a tener las palabras del doctor Henry Mora, que versan sobre la obra propiamente de el doctor Franz Hinkelamer. Henry, como le decimos, sus amigos cercanos, aliados, repito, no es el irrespeto, el cariño de repente nos hace cometer algunas faltas de protocolo en este tipo de actividades. Es economista, profesor catedrático en la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, trabajó junto a Hinkelamer desde el año 2000 y hasta su reciente fallecimiento. Producto de esa colaboración, publicaron juntos 4 libros y media docena de artículos, entre los que sobresale Hacia una economía para la vida, Preludio en una segunda edición crítica de la economía política, libro que se ha reeditado en 5 países en América Latina. También es editor del último libro de Franz, Cuando Dios se hace hombre, el ser humano hace la modernidad, que está a disposición ahora hacia el cierre. Tengan voluntad, por supuesto, de tomar uno y llevarlo con ustedes y estudiarlo. Tenemos trabajo que hacer. Actualmente prepara la edición de un libro maravilloso de Hinkelamer que no se pudo publicar en vida, El humanismo de la praxis, el ser humano como ser supremo para el ser humano, que espera ver pronta luz hacia el próximo año 2024. Por favor, querido compañero Henry, tenga voluntad. Gracias, Ernesto. Buenos días a todas y a todos, especialmente un cariñoso saludo a las hijas y a la nieta también, que está con nosotros, a una de las nietas de Franz. Bueno, quiero titular esta semblanza intelectual Franz Hinkelamer, el largo camino hacia el humanismo de la praxis. Conocí a Franz Hinkelamer en 1988, parece que antes que muchos de ustedes, ya siendo él un intelectual de renombre internacional, cuando nos impartió el módulo de un curso en la maestría en economía en la Universidad Nacional, Costa Rica. El tema de su clase era el sistema de coordinación del trabajo social, planificación y mercado, una de las muchísimas áreas en que su análisis crítico nos ayudó a pensar con claridad. Para entonces yo conocía solo una pequeña parte de su obra intelectual, pero quedé gratamente sorprendido por la potencia de su pensamiento y de su personalidad. Años después lo busqué para que me dirigiera la tesis doctoral, un periodo en que le conocí sobre todo como ser humano, cuando lo visitaba con frecuencia en su oficina en el DEI. Su impacto en mí fue aún mayor al descubrir tanta sabiduría y humildad, tanta fortaleza y bondad, tanta altura intelectual y generosidad en una misma persona. Combinación poco común en pensadores de renombre mundial. En una ocasión, una amiga colombiana me expresó lo siguiente: qué suerte la de ustedes los ticos que tienen a Franz tan cerca. Cuánta verdad. Luego, a finales de 1999, le realicé una entrevista en la que pasamos revista de su obra hasta entonces más conocida, y así nació una gran amistad y un proyecto de colaboración que duraría 23 años.
Para poder realizar aquella entrevista tuve que estudiar varios de sus libros, especialmente Dialéctica del Desarrollo Desigual, 1970, Crítica de la Razón Utópica, la primera edición de 1988, y El Mapa del Emperador, de 1996. Y fue en ese momento, lo confieso, cuando decidí que era urgente poner en un solo texto los aportes de Hinckelammer a la crítica de la economía política. Fue así como en 2001 publicamos Mercado, División Social del Trabajo y Reproducción de la Vida Humana, y posteriormente en el 2005 la primera edición de Hacia una economía para la vida. Ambas ediciones publicadas por el DEI. Franz nunca, a diferencia de muchos otros grandes autores, Franz nunca se preocupó, quizás un poco al final, pero nunca se preocupó demasiado por difundir ampliamente sus obras. Y la mayoría de ellas se han publicado por editoriales locales. A pesar de eso, su pensamiento es muy conocido en los medios de la intelectualidad crítica en América Latina y en sus círculos de cooperación y debate en Alemania y en Suiza. Pero es muy posible que su obra será mucho más conocida a partir de ahora, como suele suceder con autores de su estatura intelectual. A riesgo enteramente personal, quiero dividir la trayectoria del pensamiento de Franz Hinckelammer en 5 periodos, desde luego según mi apreciación y siguiendo un punto de vista cronológico. El primer periodo es el de su formación académica en Alemania, de 1950 a 1963, antecedida por un año en un noviciado jesuita, del que optó por salir, según sus palabras, por no tolerar su estricta disciplina de corte militar. Estudió filosofía, teología y economía en varias universidades alemanas, doctorándose en el Instituto de Europa Oriental de la Universidad de Berlín, donde laboró 4 años como investigador entre 1960 y 1963. En ese instituto se estudiaba críticamente a Marx, Engels, Lenin y Stalin y toda la experiencia soviética, lo que le sirvió para encontrar llamativas similitudes entre el pensamiento neoclásico de la teoría neoclásica económica y la ideología soviética, lo que para nada gustó a la mayoría de sus profesores. En esta época inicia su original vinculación entre economía y teología y entre economía e ideología. Y de estas reflexiones maduraría su tesis de la equivalencia teórica entre los marcos categoriales del pensamiento neoclásico y del soviético, especialmente en torno a los modelos de la competencia perfecta y de la planificación perfecta. Su segundo periodo es su estancia en Chile, casi 11 años de estadía en Santiago, de 1963 a 1973, durante los cuales, según sus propias palabras, termina su formación académica formal y adquiere, sobre todo a partir de su ingreso al MAPU, Movimiento de Acción Popular Unitaria, un compromiso político de por vida con la transformación económica y social de América Latina. Esta fase incluye 2 de sus obras principales en Chile, Dialéctica del Desarrollo Desigual e Ideologías del Desarrollo y Dialéctica de la Historia. En 1967 había publicado Economía y Revolución, un texto que pretendió ofrecer bases teóricas para el debate sobre la transformación de las estructuras económicas, sociales y de poder en América Latina. Y fue su primera publicación en tratar el espinoso tema del subdesarrollo capitalista en América Latina. Franz no hablaba mucho de esta obra, aunque al final la volvió a recuperar, porque decía que por esa época él coqueteaba todavía con la democracia cristiana. Claro, con la democracia cristiana de izquierda en Chile, ¿verdad? Más cercano a lo que en Costa Rica llamamos el cristianismo social, el de Bolio, el de Sanabria, por ejemplo.
Durante esta época se concentró en la economía política, en la sociología económica y en la crítica de las ideologías. En el año 2000 editamos una segunda edición de Ideologías del Desarrollo y Dialéctica de la Historia a propósito del 50 aniversario de su publicación. Y en esos días que he estado releyendo Economía y Revolución, realmente todavía me sorprende cómo una cantidad tan grande de las ideas que luego Franz desarrolla en sus obras posteriores ya están ahí en 1967. En ese libro que poco se ha conocido, por lo menos fuera de Chile. El tercer periodo es lo que llamo el camino hacia la madurez de su pensamiento y abarca de 1977 a 1984. Es la época en que funda en Costa Rica el Departamento Ecuménico de Investigaciones DEI junto a Hugo Assmann y Pablo Richard. Su madurez intelectual la alcanza Hinkelhammer con Crítica a la razón utópica, una de sus obras más conocidas. Casi 3 años de este periodo los vivió en Honduras como codirector del posgrado centroamericano en Economía y Planificación del Desarrollo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y por cierto, ahí tuvo la ocasión la Escuela de Economía de nuestra universidad de enviar a algunos de nuestros profesores. Por lo menos 4 profesores nuestros fueron a cursar ese doctorado y 3 de ellos conocieron a Franz en ese periodo de su estadía en Honduras. El cuarto periodo es el periodo de su intenso trabajo en lo que él llamó la línea Economía-Teología. Cubre el periodo 85-2006, siempre desde el DEI, con obras como Democracia y Totalitarismo, 87, Sacrificios Humanos y Sociedad Occidental, 93, Cultura de la Esperanza y Sociedad sin Exclusión, 95, El Grito del Sujeto, 98, El Asalto al Poder Mundial y la Violencia Sagrada del Imperio, 2003. En esta etapa, Hinkelhammer constituye su ética del sujeto, que ha sintetizado en la expresión yo soy si tú eres, yo vivo si tú vives, y se convierte en un claro exponente de la teología latinoamericana de la liberación. El quinto periodo finalmente es su último periodo, 2007-2022, en el que retoma y profundiza sus críticas a la razón mítica y al totalitarismo del mercado, al tiempo que afina su proyecto del humanismo de la praxis en la frase que sintetiza el ser humano como ser supremo para el ser humano, que según Hinkelhammer se inicia con Marx y su imperativo categórico de echar por tierra todas las relaciones en que el hombre sea un ser humillado, sojuzgado, abandonado y despreciable. Tengamos presente que el humanismo de la praxis que propone Hinkelhammer en estos años es nada más y nada menos que su propia revisión y actualización, desde luego parcial, del materialismo histórico de Marx y Engels. Una vez hecha, entre otras, la crítica de la religión, que a su juicio Marx dejó incompleta. De este periodo debo mencionar La maldición que pesa sobre la ley, Raíces del pensamiento crítico en Pablo de Tarso, 2010, una contribución decisiva al estudio de las raíces del pensamiento crítico y su inversión con el marco categorial de San Agustín, a quien llamaba el termidor del cristianismo. Y es en esta obra donde, como último capítulo, Hinkelhammer nos presenta su programa de investigación centrado en el análisis de la crisis actual, los mitos del poder, la crítica de la economía política, su antropología, con sus temas como valor de uso, reflexión trascendental, la legalidad del mercado y la irracionalidad de lo racionalizado. Una frase que Franz tomó de Max Weber, pero que hizo de la misma toda una forma de pensar y de criticar la modernidad. Quienes deseen introducirse en el pensamiento de Hinkelhammer pueden consultar estas 2 obras, Teología profana y Pensamiento crítico, Conversaciones con Franz Hinkelhammer, 2012,
Es una larga pero muy didáctica y bien diseñada entrevista realizada por Estela Fernández, a quien vimos, y Gustavo Selnik. Y también pueden consultar Razones que matan y la respuesta del sujeto, Introducción al pensamiento crítico emancipatorio, que es una obra que le ayudé a preparar y que se está publicando en Cuba próximamente. Ya tenemos la edición digital, pero esperamos con Claxo poderla presentar en la próxima edición de la Feria del Libro en La Habana el año entrante. Ambas están disponibles junto a toda la obra publicada de Hinckelammer en la colección digital de sus obras gestionadas de la UCA, San Salvador, como nos recordaba ahora Carlos Molina. Además, sus apuntes autobiográficos más completos, los de Franz, los encontramos en el libro Lo indispensable es inútil, hacia una espiritualidad de la liberación, Arlequín 2012. A continuación hago un repaso necesariamente incompleto de los aportes más importantes de Franz Hinckelammer al pensamiento crítico a través de sus obras más conocidas. Dejo de lado sus trabajos más económicos, entre comillas, recogidos básicamente en Hacia una economía para la vida, un libro que cuenta con 6 ediciones en 5 países de América Latina. Durante mis años de docente en temas del desarrollo acá en la Universidad Nacional, estudiábamos en profundidad dialéctica del desarrollo desigual, ya sea la edición de Morortu 1970 o la de Duca 1984. Una obra que considero los teóricos latinoamericanos de la dependencia no supieron aquilatar. En ella, Hinckelammer propone una teoría del desarrollo capitalista desigual que se fundamenta en una teoría del desequilibrio en el espacio económico y establece claramente las condiciones históricas y teóricas para el surgimiento del subdesarrollo capitalista, que Hinckelammer no confundió con la condición de dependencia ni con la condición periférica. Además, pasa en ella revista a los principales problemas de la acumulación socialista, mucho antes de que la crisis del socialismo real se hiciera evidente, y con sugestivas y siempre respetuosas sugerencias, especialmente para los hermanos cubanos. Y es que nunca respaldó, entre otros puntos, la hiperestatización de la economía cubana. Ese mismo año, Hinckelammer publica un libro, a mi juicio, incomprendido hasta hace poco, Ideologías del Desarrollo y Dialéctica de la Historia, Universidad Católica de Chile, 1970. Considero esta obra el laboratorio teórico de Hinckelammer, ya que en ella nos presenta muchas veces aún en fase de gestación el núcleo de su pensamiento inicial. Ahí encontramos su crítica a la ideología liberal de los siglos XVIII y XIX, su crítica en clave recuperadora de Marx, lo mismo que sus críticas originales al neoliberalismo, al neocapitalismo y al desarrollismo socialista. Pero la mayor parte de esta obra se dedica a lo que Hinckelammer denomina la dialéctica de la historia y su necesaria conclusión en una dialéctica trascendental, temas a los que regresará a lo largo de su vida. Dialéctica trascendental es la interpretación que Hinckelammer hace de la inversión de la dialéctica de Hegel por parte de Marx. Su exposición más clara de esta dialéctica de Marx, tal como la interpreta Hinckelammer, su exposición más clara aparece en Dialéctica marxista y el humanismo de la praxis, un artículo que se ha publicado ya en muchos sitios, pero apareció primeramente en nuestra revista Economía y Sociedad en el año 2019 y un texto que recomiendo muy especialmente. ¿Y quién no tiene presente Las armas ideológicas de la muerte? Day 1977 y 1981. Un largo y exquisito ensayo que bien podemos entender como una crítica teológica del capitalismo, al menos ese es el subtítulo de la obra en inglés, o más específicamente una crítica del capitalismo como religión, ideología que usa el amor al prójimo como medio y propaganda para la agresión y la violencia, tema que mantuvo activo toda su vida y que haría extensivo a la agresividad occidental. De este texto es muy conocido su capítulo primero, Fetiches que matan, un aporte extraordinario de Hinckelammer a la teoría del fetichismo de Marx,
en el cual retoma y amplía trabajos previos publicados en Chile a inicios de los años 70, y que precisamente hizo a Juan José Bautista, decir en una conferencia en Bolivia años atrás que consideraba a Hinckelammer el Marx del siglo XXI, porque la grandiosidad de la renovación que hace de la teoría del fetichismo de Marx no es comparable con la de ningún otro autor. También encontramos aquí una exposición crítica de la doctrina social de la Iglesia, sobre todo en su versión más conservadora y hostil a la teología de la liberación. Con crítica a la razón utópica Day 81 y Desclée 2002, Hinckelammer llega a su madurez intelectual. En ella critica los marcos categoriales del pensamiento social contemporáneo, el neoliberalismo, el anarquismo, el pensamiento conservador y el pensamiento soviético, bajo un mismo hilo conductor: la crítica de la ingenuidad utópica en las ciencias sociales. Este libro también nos dejó un aleccionador ajuste de cuentas con Karl Popper y una larga y profunda reflexión sobre el espacio para las alternativas al capitalismo y el papel del sujeto humano en los procesos de liberación. Conviene leer y releer estos aportes aún vigentes en lo fundamental. El mapa del emperador Day 1996 es para mí uno de los ensayos científicos más brillantes de Hinckelammer. Seguramente su parte más leída ha sido el capítulo primero, en el que da una forma definitiva a su tesis de la irracionalidad de lo racionalizado, el núcleo de su crítica del capitalismo y de la modernidad, que traducida al lenguaje popular la expresó como: no debes cortar la rama del árbol sobre la cual estás sentado. Pero no menos valioso es su último capítulo sobre determinismo y autoconstitución del sujeto, en el que amplía y enriquece la ley del valor de Marx. Sí, amplía y enriquece la ley del valor de Marx. Justo en aquello que en su versión más popular y manualística poco se enfatiza. Es una ley que se impone, como decía Marx, a espaldas de los productores y que constituye un orden por el desorden. Es el orden del mercado, un caos ordenado. Una constante en su reflexión desde 1970, pero que en esta obra adquiere un nivel inusitado de profundidad y claridad. Hinckelammer también, aprovecho para recordar, nos enseñó a leer El Capital de Marx de una forma rigurosa, pero no dogmática. Sus teorías del valor, de la plusvalía y de las clases sociales, entre otras, adquieren un significado mucho más profundo y fructífero en la interpretación que les da Hinckelammer. Bueno, no solamente El Capital, en realidad toda la obra de Marx. En 2003, la editorial de la Universidad Nacional en Costa Rica publica El sujeto y la ley, el retorno del sujeto reprimido. Con esta colección de ensayos, Hinckelammer gana en Costa Rica, como recordaba Norman, el Premio Cultura Aquileo J. Echeverría, y en Venezuela el Premio Libertador Simón Bolívar, e incluye textos fascinantes sobre Adam Smith, Nietzsche, David Hume, así como otros propios de la coyuntura mundial de la época. En 2007 es su obra Hacia una crítica de la razón mítica, el laberinto de la modernidad. Y es que una crítica de la razón mítica es la conclusión necesaria de sus críticas anteriores, su crítica de las ideologías, su crítica de la religión, su crítica, o como él gustaba decir, discernimiento de las utopías. Ninguna de estas críticas es una pretendida destrucción de lo criticado, sino una crítica dialéctica que critica las incoherencias y los fetiches, recuperando al mismo tiempo lo que haya de valioso en el pensamiento criticado. Hinckelammer nos enseñó a practicar esto con todos los grandes autores clásicos que estudió, desde Hayek hasta Weber y por supuesto a Marx. En esta obra tiene un capítulo sorprendente, Prometeo, el discernimiento de los dioses, que hizo a Hinckelammer entrar en una agria disputa teórica y teológica con algunos de sus colegas en el DEI, del que finalmente se desliga. No así de sus amistades de tantos
años y faenas, para fundar y dirigir en el 2007 el grupo Pensamiento Crítico, que ha trabajado desde Costa Rica, pero con alcance en toda América Latina y el Caribe. Y como no iba a ser recibida agriamente esta obra por parte de algunos colegas del DEI, si es ahí donde Franz dice que el ser humano debe ser el ser supremo para el ser humano, incluso por encima de Dios mismo. Bueno, eso no gustó, efectivamente. Sí. En la última década de su vida, Hinckelhammer trabajó especialmente en dos preocupaciones centrales: la crítica del mercado total y la recuperación crítica del humanismo de la praxis que funda Marx. De esta época es su libro Totalitarismo del Mercado, acá del 2017, prologado por el recordado amigo Juan José Bautista, que reúne algunos de sus principales aportes sobre el tema. El problema no es el mercado, insistió toda su vida. El problema es el mercado total y su inaudita pretensión de convertirlo todo en mercancía. En esta época tuvo también un acercamiento muy provechoso a la obra de Karl Polanyi. Buscando una espiritualidad de la acción, el humanismo en la praxis, el libro que tienen allá, bueno, hay algunos ejemplares, es una obra colegiada del grupo Pensamiento Crítico, editada por Hinckelhammer. Su hilo conductor, la necesidad de una espiritualidad de la acción en la línea del humanismo de la praxis. Como mencionamos anteriormente, se trata de una línea de investigación siempre presente, pero a la que Hinckelhammer le dedicó un especial énfasis en la última década. El cambio en las estructuras, nos decía, es necesariamente insuficiente si no es acompañado por un cambio en el ethos y en la espiritualidad de esta cultura occidental. También en 2020 se publica la primera edición, por allá la tiene, de Cuando Dios se hace hombre, el ser humano hace la modernidad, crítica de la razón mítica en la sociedad occidental, Arlequín 2020, con una segunda edición ampliada y revisada en 2022, que es la que vamos a entregar al final de la sesión. Esta es su última obra, y él sabía que era su última obra. Es, dicho en sus propias palabras, su testamento intelectual. Por su título pareciera un libro de teología. En todo caso, si fuera así, sería teología profana. Pero su subtítulo es más revelador, y es que en ella Hinckelhammer concluye el largo camino iniciado en 1970 de sus críticas al estilo de las críticas de Kant, al utopismo ingenuo, asentando su exposición en dos términos centrales que fue reformulando a lo largo de varias décadas: los conceptos trascendentales y su crítica de la ilusión trascendental. Mucho camino había recorrido desde que en 1970 se refirió a los conceptos límite y a la mala infinitud, este último tomado de Hegel, pero también retorna a Pablo de Tarso y a su primera declaración de derechos humanos centrada en la igualdad humana, tema que también fue una constante a lo largo de toda su vida. Hinckelhammer llegó a considerar a San Pablo como el primer intelectual crítico de la historia. Sin duda, la obra de Franz Hinckelhammer puede leerse como un crítico de la sociedad occidental y sus mitos. El mito de la mano invisible, el mito del comunismo, el mito de que Dios se hace hombre, el mito del progreso, el mito del poder, etc. Todos estos grandes mitos están interrelacionados entre sí y forman un espacio mítico que es necesario visualizar frente a la racionalidad instrumental y que domina la sociedad occidental. Esta crítica va de la mano con el análisis de la inversión de los derechos humanos en nombre de los derechos humanos, y ambas conducen a la ética del sujeto y a la ética de la convivencia, una nueva dimensión del sujeto humano que permita contestar y eventualmente disolver la agresividad occidental, para lo cual es necesario, insiste Hinckelhammer, que se base, si no quiere convertirse en simple fraseología, en una nueva crítica de la economía política. Así, sujeto y vida se funden en una sola perspectiva de resistencia y emancipación. En los últimos años, Hinckelhammer también volvió de nuevo y colocó en un lugar prominente el tema de la recuperación de la democracia,
secuestrada y corrompida por lo que llamó las burocracias privadas del capitalismo globalizado, y puso como condición para esta recuperación la capacidad de intervenir sistemáticamente en los mercados, a fin de someter los intereses de esta nueva aristocracia al interés primero de la vida. Pero quizás el aporte más grandioso al pensamiento universal que nos deja Hinckelammer es que supo conjugar lo mejor del humanismo secular, ateo, con su crítica inconclusa de la religión, y del humanismo cristiano, sin embargo, tantas veces invertido y transformado en religión del imperio. En la propuesta de un humanismo de la praxis y de una espiritualidad de la liberación, un humanismo del sujeto viviente frente al humanismo de propietarios de una sociedad de mercado. Franz Hinckelammer no fue un tratadista, nunca buscó escribir la última palabra sobre tema alguno. Al contrario, siempre deja la puerta abierta para el desarrollo, la crítica y autocrítica de sus ideas. A quienes nos consideramos sus discípulos, cientos de hombres y mujeres situados sobre todo en América Latina y el Caribe, nos corresponde el honor y el compromiso de que su potente mensaje de vida, hermandad y solidaridad perdure por siempre. Frank nos dejó un libro inconcluso, no publicado, con el nombre El humanismo de la praxis, el ser humano como ser supremo para el ser humano. Con la venia de la familia, estamos editando esa obra y esperamos publicarla, ojalá, por la editorial de la Universidad Nacional el próximo año. Algunos de los 12 capítulos que contiene ya han sido publicados previamente en revistas, pero contiene capítulos nuevos que han tenido muy poca difusión. Y junto con Cuando Dios se hace hombre, el ser humano hace la modernidad, esta otra obra que esperamos publicar, El humanismo de la praxis, ambas conjugan la herencia fundamental, intelectual y crítica que nos deja Franz Hinckelammer, y ambas conjuntamente constituyen su testamento intelectual. Esperamos verla publicada próximamente. Muchas gracias. Excelente. Ya, Norman, tome usted las palabras, ya que vamos. Corresponde ahora a esta mesa hacer entrega de un gesto, en realidad para con sus hijas, las hijas de Franz, si son tan amables, Marisela, Vilma Paula, Katy, hacer un paso al frente, ¿cierto? Para hacer entrega de este pequeño gesto. Gracias. Simplemente las gracias en nombre de toda la familia, de las 4 hijas, 3 hijos que tuvo Franz. Dar las gracias por las muestras de cariño, por estos homenajes, por estos recuerdos, reflexiones, actividades que están haciendo. Es de verdad que algo muy hermoso de nuestra parte. Siempre, bueno, nos da el vuelco el corazón, ¿verdad? Porque nos estamos acordando de él siempre. Nos hace muchísima falta. Por eso mi madre no pudo estar aquí el día de hoy. Pero igual, ¿verdad? Muy feliz, muy alegre por todos estos reconocimientos. Y yo creo continuar con eso, porque él, desde donde nos esté viendo, tiene que estar alegre, impresionado, porque él siempre preguntaba esto dentro de su humildad, ¿verdad? ¿Tú crees cómo se toman los libros? Lo que decía Henry, ¿verdad? O sea, siempre quería saber qué opinaban, pero para seguir en ese diálogo. Entonces, pues ojalá, ¿verdad? Aprovechar estos libros que nos están obsequiando
para seguir reflexionando, dialogando, que es tan importante, la verdad, con todo lo que está pasando actualmente, hasta aquí mismo en Costa Rica, ¿verdad? No tenemos que dejar de reflexionar, de dialogar, de cuestionar y de seguir con este pensamiento crítico. Así que muchísimas gracias. A ustedes, bueno, gracias, como decíamos, también por compartirnos siempre a Franz. A todos quienes nos han acompañado en este acto, decirles gracias. Tenemos a disposición algunos cuantos ejemplares de libros. Como explicó Henry, está la primera edición de este libro, Cuando Dios se hace hombre, y la segunda, de forma tal que entonces también pueden tomarlos y distribuir para que alcancen para más. Los libros son gratuitos con la intención, ya la tarea la puso el maestro Henry, de que se los lean, los comenten, los trabajen y sigamos difundiéndolos. Así que el examen está en la práctica, ¿verdad? En la vida. Así que muchas gracias a todos y todas, y como decían, un también mensaje para Franz, hasta la victoria, siempre. Muchas gracias.